Descubierto, 4 escalofriantes relatos de premoniciones malditas que anuncian muerte inexplicable. La niebla espesa envolvía las calles del barrio como un manto oscuro, mientras Martín se apresuraba a regresar a casa. La enfermedad de su madre pesaba como una losa en su pecho, y las pesadillas lo acechaban como sombras en la oscuridad. Cada noche, un sueño aterrador, cargado de imágenes macabras, lo golpeaba con la misma pregunta: ¿y si hoy es el día? El miedo se le metía bajo la piel y lo hacía temblar. El transporte público era una combinación de gritos, empujones y miradas desafiantes, un campo de batalla que lo dejaba exhausto, pero nada comparado con el horror que acechaba en sus sueños. Esa mañana escuchó a un anciano en la esquina del mercado, su voz temblorosa pero firme resonaba entre risas y conversaciones despreocupadas. Las premoniciones malditas, amigos. Te avisan, pero nadie les hace caso. Solo aquellos que están ciegos a las advertencias caen en la trampa. El pánico creció en Martín, un escalofrío recorriendo su espalda al recordar las visiones nocturnas de su madre en un ataúd, su rostro sereno pero rodeado de un halo de muerte. Mientras caminaba, un rostro desconocido emergió de la penumbra, el hombre de la esquina. Aquella figura, que siempre miraba con esa intensidad perturbadora, y que parecía conocer todos sus secretos. Martín sintió que su corazón se encogía. Una mueca oscura se dibujó en la cara del anciano al mencionar que las visiones, si se ignoraban, llevaban a la desaparición. Era un relato que retumbó en su cabeza: su madre, a la deriva entre la vida y la muerte, un destino siniestro acechando tras la puerta. Las noches siguientes se convirtieron en torturas, el sudor frío empapando sus sábanas, el eco de risas distantes resonando como un recordatorio de lo que estaba en juego. Despertaba asfixiado, con el pecho aferrado en un puño de desesperación. Martín necesitaba proteger a su madre, refugiarla de aquel horror que lo amenazaba. En su mente, las palabras del anciano resonaban: las premoniciones solo se cumplen si las señales son ignoradas. Aquel día, una sensación inquietante lo envolvió mientras regresaba del mercado. Algo lo seguía, lo podía sentir. Se volvió varias veces, pero solo encontró rostros indiferentes y miradas esquivas. La sensación siguió creciendo como una sombra aplastante. Al llegar, la sonrisa de su esposa y la risa de sus hijos parecían un remanso de paz, pero eso no aliviaba el temor que crecía en su interior. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sus días se desvanecían en esa monotonía peligrosa, pero las noches eran un engranaje de agonía. El hombre de la esquina, ese espectro que parecía alimentarse de su miedo, lo observaba a través de la ventana en un silencio aterrador. Cada mirada provocaba un estremecimiento, como si aquellos ojos supieran más de lo que Martín podía soportar. Recordaba aquellas historias de familias desapareciendo y se veía a sí mismo atrapado en una trampa mortal de pesadillas. ¿Podría escapar de la maldición de las premoniciones? La sombra en la puerta se hacía más densa y, con cada latido, la urgencia aumentaba. La noche, cargada de un terror palpable, exigía una respuesta. ¿Actuaría antes de que fuera demasiado tarde, o dejaría que el destino lo llevara a su inevitable final? La noche se volvió un laberinto de pesadillas y susurros, y Martín no sabía cómo escapar. Las horas se alargaban, cada segundo un recordatorio del horror que aguardaba en la esquina de su mente. La misma pregunta lo atormentaba: ¿y si hoy es el día? Esa frase se repetía con cadencia obsesiva, como un lamento de ultratumba que lo marcaba con un escalofrío helado. Una noche,
mientras se aferraba a la almohada como si pudiera aplastar el terror, un sonido repentino lo sacudió. Un golpe sordo en la puerta rompió el silencio de su hogar. Su corazón se detuvo. Martín contuvo la respiración y miró a su alrededor. Los rostros de su familia dormida en la oscuridad le parecieron un contraste extraño con la ansiedad que lo devoraba. El golpe resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como si una fuerza desconocida exigiera entrar. No puede ser, murmuró, levantándose con pasos tímidos, como si cada movimiento pudiera despertar algo siniestro. Abrió la puerta despacio, atemorizado por lo que podría encontrar. La oscuridad del pasillo era densa, casi tangible. No había nada ni nadie. Solo la brisa helada que se colaba y un vacío escalofriante que lo envolvía. De repente, un grito desgarrador destrozó la calma de la noche. Venía del interior de la casa, y su mente se inundó de horror. Su madre. Corrió hacia su habitación, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que cada paso podía ser el último. Cuando llegó, la vio sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, vacíos e incomprensibles, como un mar en calma que ocultaba la tormenta en sus profundidades. ¿Qué sucede?, preguntó, la voz temblorosa como una hoja al viento. Su madre lo miró sin verlo, como si estuviera atrapada en un mundo que él no podía alcanzar. Martín, susurró, y su tono era un eco de una desesperación intensa. He soñado algo. Viene por nosotros. La sangre se le heló. Las palabras del anciano resonaron con mayor fuerza. ¿Era posible que las premoniciones se apoderaran de su madre también? Un sudor frío recorrió su espalda al escuchar un crujido en la ventana. Miró hacia allí y la vio. La figura del hombre de la esquina, envuelta en la niebla, observándolo con una sonrisa torcida. Anhelaba que el anciano hubiera sido solo una pesadilla más, pero sabía que no lo era. La verdad era innegable, estaban atrapados en una red tejida por el miedo y la desesperación. Cierra cortinas, mamá, ordenó con voz firme, intentando apaciguar su propio terror. No podía permitir que el horror se desatara en su casa. Sin embargo, cada vez que miraba por la ventana, allí estaba él, como un faro oscuro que iluminaba su destino. Mientras se encerraban en su propia burbuja de temor, el reloj sonó, marcando la medianoche. Un chillido desgarrador retumbó en el aire, como si el mismo tiempo se detuviera. Un frío glacial se deslizó por la habitación y una sombra cruzó la puerta. Martín retrocedió, con el corazón en un puño. La advertencia del anciano pulsaba en su mente, las premoniciones solo se cumplen si las señales son ignoradas. Habría que actuar, si era que aún quedaba tiempo. ¿Estaba realmente maldito, o era solo un hombre atrapado en su propia locura? Sin embargo, cuando se giró hacia su madre, en su rostro ya no había incertidumbre, sino un entendimiento aterrador. Un nuevo estruendo hizo temblar las paredes de su hogar, y al abrir la puerta para escapar, un viento oscuro lo envolvió. «Debes hacerlo, Martín», ella insistió, su voz un hilo de desesperación y fe. «Debes convencerlos de que no estamos aquí». ¿Pero quiénes eran ellos? Era el comienzo de su peor pesadilla, y a medida que las sombras se acercaban, la única pregunta que llenaba su mente era, ¿hacia dónde escapar en una noche sin fin? El eco de la risa del anciano resonaba en su cabeza, lleno de malicia y retorcimiento. Mientras la oscuridad se cerraba y los gritos se multiplicaban, la única esperanza de Martín parecía estar encerrada en un futuro cada vez más sombrío. Una puerta se abrió en la niebla, y Martín supo que no era la salida que tanto deseaba. ¿Sería su madre la siguiente en unirse a aquellos que él había perdido? ¿Podría enfrentarse a la sombra que lo había estado siguiendo o era simplemente el inicio de una historia sin final? La oscuridad se intensificó más allá de las paredes del hogar, como si un velo sombrío envolviera todo. Martín sintió el aliento helado de una presencia, cada uno de sus vellos erizándose al mismo tiempo. No, no puede ser,
pensó, tratando de aferrarse a su cordura. Buscó en la habitación algo que lo anclara a la realidad, pero la figura difusa que se erguía en la ventana le seguía robando la respiración. ¿Quiénes son ellos?, se preguntaba mientras miraba a su madre. Su rostro estaba pálido, su cabello desordenado como si la noche misma se lo hubiera arrebatado. Mamá, ¿quién es él? A pesar de su angustia, no esperaba una respuesta, pues sabía que en su mente pensaba lo mismo. La figura oscura afuera se movió, como si le invitaran a un juego macabro. Se erguía firme, como un monstruo de pesadilla que había estado esperando el momento adecuado para entrar, y un oscuro brillo en sus ojos parecía prometer todo lo que Martín temía. Martín, susurró su madre de nuevo, sus manos temblando al borde de la cama. No podemos dejar que entre. Si lo hacemos, lo perderemos todo. El chillido del reloj al dar la medianoche resonó nuevamente, una cacofonía que le enredaba los pensamientos. La sombra era ahora una esfera de oscuridad pulsante que se acercaba lentamente a la puerta. Golpe a golpe, como un martillo contra el acero, cada golpe se sentía más cercano, más real. Nadie debe saber que estamos aquí. Debemos quedarnos en silencio, susurró, mirando a su madre, quien parecía atrapada entre la desesperación y la aceptación de que la pesadilla iba a estallar en su hogar. Tanto ruido había crecido que casi podía ahogar los lamentos de su propia angustia. Se acercó a la cama, el sudor goteaba por su frente, y el eco del grito desgarrador que había oído antes resonaba en su cabeza. La habitación se iluminó de forma irregular, y el aire se volvió denso, pesado, como una manta agonizante. Al mirar una vez más por la ventana, Martín vio que la figura había desaparecido, sumergiéndose en la niebla que lo envolvía todo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensó, ¿se ha ido? ¿O solo espera el momento perfecto para entrar? No había tiempo para dudas. En un instante de lucidez, sentó frente a su madre y le tomó las manos. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos aquí como prisioneros. La determinación brilló en sus ojos, aunque el miedo aún lo acechaba. Pero cuando dio un paso hacia la puerta, otra sombra se deslizó, y con ella, un escalofrío recorrió su espine. Martín, la voz de su madre fue dura. Si salimos, podría ser peor. Podría llevárnoslo todo. Pero quedarnos aquí no es una opción, contestó, ambientando su rabia en el miedo. En ese instante, un nuevo desgarrador grito resonó, esta vez más cerca, desde el pasillo que seguía al dormitorio. Las paredes parecieron encogerse a su alrededor mientras la risa del anciano volvía a atormentarlo en su mente, burlándose de su impotencia. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe en la puerta lo llevó al borde del colapso. Era una presencia masiva, una sombra desproporcionada que parecía devorar la luz. Su madre se encogió, oculta en las sábanas, y sus susurros se convirtieron en un lamento asustado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó casi en un murmullo, sintiendo que el terror acechaba justo detrás de la puerta. Escuchar, respondió, cerrando los ojos y enfocando toda su atención. En ese momento entendió lo que temía, había alguien más en la casa, probablemente en la misma habitación, observando, esperando el momento adecuado. Entonces, el silencio se rompió una vez más, el nuevo grito no era de su madre. Era de alguien más. Sin querer, al girarse, su mirada se encontró con unos ojos oscuros en la penumbra, que lo miraban desde la esquina, vestigios de una realidad que nunca había existido. La confusión se apoderó de él, y comprendió que la verdad horrible estaba a punto de ser revelada. La figura se movió otra vez, y con un estremecimiento, Martín supo que su destino se estaba sellando. ¿Podría romper el ciclo? ¿O era solo un juego más entre la vida y la muerte que le había sido impuesto? Mientras su miedo se volvía palpable, una pregunta lo consumió, ¿valía la pena un sacrificio si la salvación nunca llegaba? Pero esa noche, su historia apenas comenzaba.
El grito resonó en toda la casa, un eco escalofriante que colisionó con las paredes alguna vez tranquilas. El susurro de la oscuridad se tornó en un rugido ensordecedor, y Martín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué fue eso? Tartamudeó su madre, sus ojos dilatándose como si fueran dos espejos atrapando la desolación. Martín no podía evitar mirar hacia la esquina, donde aquellas miradas oscuras lo vigilaban con un hambre insaciable. No lo sé, pero debemos salir de aquí, dijo él, buscándole la mano como un niño perdido en la niebla. La textura de su piel contra la suya le infundía un poco de coraje, pero no lo suficiente. Un nuevo golpe sacudió la puerta, más fuerte esta vez, como si la sombra intentara derribarla. Un crujido sonó de la madera, y Martín sintió que su corazón se perdía en un abismo de terror. Mamá, vamos. A pesar del temor que lo atenazaba, era su voz la que resonaba, temblando entre determinación y desesperación. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. No podemos salir. ¿Y si nos atrapara? No está sucediendo, no puede estar sucediendo, musitó para sí mismo, empujando sus pensamientos hacia un lado, como si desearlas con fuerza pudiera invertir la realidad. Era un acto de locura, pero en ese momento, la locura parecía mucho más segura que la resignación. Con una fuerza que le sorprendió, empujó la puerta. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, una presencia tangible que casi podía sentir en la piel. A medida que la puerta se abría, Martín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma respondiera al llamado del negror. Un resplandor emergió del pasillo. Era fugaz, pero al momento siguiente, una forma indistinta avanzó hacia ellos, como una sombra maligna que se alimentaba de su miedo. Puertas estaban cerrándose, luces parpadeaban tenazmente, marcando un entorno hostil. No. No puede ser real, insistió, pisando con decisión hacia la luz que se dejaba entrever más al fondo. La figura en la esquina se movió una vez más, y de ella surgió un murmullo, una sinfonía de voces rasgadas y quejumbrosas, pronunciando palabras en una lengua que jamás habían escuchado. Martín sentía que la locura se acercaba rápidamente, un viento frío susurrándole que no estaba destinado a salir de allí. Martín, su madre lo llamó, su voz un hilo de angustia. No. No te acerques. Pero ya había cruzado el umbral de la habitación. El pequeño vestíbulo estaba decorado con los ecos de risas que rápidamente se tornaron en llanto. Las luces temblorosas arrojaban sombras grotescas que danzaban a su alrededor. A cada paso que daba, la risa se alternaba con el lamento, creando un contraste que amplificaba su terror. El pasillo se alargaba como un túnel eterno, reflejando sus ansias y temores. Había algo en él, una advertencia que no podía ignorarse, cada paso en falso significaría la condena. Pero había algo más, una imagen destellante que surgió en su mente, como una visión. Una cara que reconocía, un rostro del pasado que lo miraba con ojos huecos. No. No era ella, gritó, traspasando el límite de lo racional. En ese instante, el suelo bajo sus pies tembló una vez más. Las paredes empezaron a cerrarse, un incesante susurro llamándolos hacia la oscuridad. Martín giró de repente al ver a su madre detrás de él, los rasgos de su rostro transformándose en un espejo distorsionado de temor y angustia. Mamá. No. Vuelve. Gritó, pero la figura de ella parecía disolverse entre las sombras, como si la noche reclamara lo que ya le pertenecía. El susurro se tornó grito, y el sonido abrupto resonó, evocando recuerdos de risas compartidas y días soleados, pero el terror era más fuerte. En la cúspide del caos, una verdad chilling se apoderó de su mente, la oscuridad no solo buscaba a su madre, sino también a él. Martín sintió que su mundo se resquebrajaba. La figura se acercaba, acechando en la penumbra, y supo que su tiempo se agotaba. No me voy a rendir, juró, apretando los dientes.
Con un nuevo impulso de desesperación, se lanzó hacia adelante, hacia el abismo que había a sus pies, dejando atrás lo que una vez llamaron hogar. Mientras sus pies tocaban el vacío, la sombra detrás de él se inclinó, sus ojos brillando con un hambre voraz. La idea de ser devorado lo atravesó. Todo lo que le esperaba, la verdad enterrada, y la sombra, al fin, le alcanzaría. Pero antes de que pudiera caer en la oscuridad eterna, un destello de luz iluminó sus ojos, y en ese momento fugaz, recordó una advertencia ancestral: lo que es tuyo siempre te encontrará. En el instante en que la luz lo envolvió, se dio cuenta de que había algo más esperando. Algo que había estado oculto entre los ecos de risas y llantos. Y al caer, la pregunta se grabó en su mente: ¿podrá cambiar el curso de su destino antes de ser capturado por lo inimaginable? El silencio se volvió espeso, anunciando que el horror aún no había terminado. La luz lo abrazó, un fulgor cálido que le hizo olvidar el crujir de la casa en llamas de desesperación. Pero ese alivio fue efímero. Un zumbido abrumador llenó sus oídos, como si el aire mismo se deshiciera, y en el siguiente instante, Martín se encontró en un nuevo lugar. Era un espectáculo de horror, las paredes estaban cubiertas de una neblina espesa que parecía respirar, y el suelo, un mosaico de sombras que ondulaban como si hubiera vida propia. «¿Dónde estoy?», susurró, con la voz quebrada, tratando de encontrar un ancla en la absoluta confusión. La cara de su madre regresaba a su mente, los ojos llenos de temor y amor, y un eco de su grito quedó atrapado entre los latidos de su corazón. La presión en su pecho se intensificó. Mamá, la palabra salió de sus labios con un hilo de esperanza, pero solo la oscuridad le respondió. Fue entonces que reparó en que estaba rodeado. Caras conocidas, distorsionadas por el miedo, lo observaban desde el fondo de la niebla. Antiguos amigos, vecinos de la infancia, y otros rostros perdidos en el tiempo, todos ellos atrapados en un ciclo de terror, inmóviles como estatuas en un jardín macabro. «Ayúdenme», gritó, pero el sonido se desvaneció, absorbido por la oscura bruma. Intentó dar un paso adelante, pero el terreno se volvió blando, como arena movediza. Mientras la neblina rodeaba sus pies, Martín sintió que un grito ahogado se alzaba desde lo más profundo de su pecho. «Esto no es real», pensó desesperado, aunque la verdad pesaba más que cualquier lágrima silenciosa que pudiera derramar. Su mente buscaba una salida, algún indicio de que podía escapar de esa pesadilla. Pero al mirar hacia arriba, un rayo de luz seccionó la oscuridad. Era un destello familiar. Una sonrisa inocente atravesó la neblina, una figura que conocía demasiado bien. Su hermana Laura, perdida años atrás en un accidente, apareció de repente. La joven brillaba con un resplandor que iluminó el lugar, pero sus ojos estaban vacíos, sin la chispa de la vida que una vez conoció. «Martín, ven», dijo ella suavemente, su voz un eco lejano que le llenó de horror. «Te he estado esperando». Laura pudo apenas articular, pero un frío helado se apoderó de su corazón. En su mente, el recuerdo del día fatal volvió a jugar su cruel truco. La culpa lo atrapó y sintió que las sombras a su alrededor se volvían más densas. No podía dejarse llevar otra vez. «No», bramó, sintiendo que su voz resonaba con el poder de sus recuerdos. De repente, las caras en la niebla comenzaron a moverse, murmullos inquietantes llenaron el aire. Era como si cada figura conociera su nombre, cada rostro un símbolo de su pasado, y alzaban sus manos hacia él, como si lo reclamaran. Avanzó hacia Laura, pero cada paso parecía extraerlo más profundo en la oscuridad. «Tienes que encontrar la verdad, Martín. Recuerda», instó ella, y aunque anhelaba abrazarla, su cuerpo se desvanecía poco a poco, como una ilusión rota. Justo cuando su corazón estallaba de rabia y tristeza, un sonido ensordecedor retumbó a su alrededor. La sala intensa tembló, y las paredes empezaron a caerse, amenazando con aplastarle. Los rostros se desdibujaron en el caos,
mientras gritaban, sus voces fusionándose en una melodía aterradora. No. Martín, fue el último eco que quedó. Martín, entre la desesperación y la furia, sintió la adrenalina correr por sus venas. Tenía que encontrar la clave, la respuesta que lo liberara de aquella casa onírica y oscura. Cuando todo parecía perdido, una imagen atravesó su mente, fragmentos de conversaciones y advertencias que había ignorado. Recordó a la anciana que le había hablado de la otra vida, de lo que se arrastra por las sombras. La verdad latente pulsaba en su interior, algo o alguien estaba detrás de esa angustia, algo que nunca había enfrentado. «Mamá», exclamó nuevamente, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Te encontraré». Y en ese momento de resolución, la tormenta comenzó a calmarse, la niebla retrocedió, revelando un camino. Mientras emprendía su carrera hacia lo desconocido, el suelo tembló a sus pies. La sombra lo seguía, cada vez más cerca a su espalda, un aliento frío que lo invitaba a sucumbir al pánico. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que podría encontrar lo más oscuro de sí mismo en el proceso. Todo lo que le quedaba era la promesa de librarse de las cadenas de su pasado. Y así, con cada paso, sus pensamientos resonaban con una pregunta inquietante: ¿qué haría si la verdad que buscaba era aún peor que el horror que había vivido? La noche aún rugía a su alrededor, y la sombra que lo perseguía prometía desvelar secretos que nunca imaginó, desatando un terror inimaginable. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, amenazando con tragárselo. Martín sintió como su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio de una guerra sin cuartel. Corría, pero el camino parecía extenderse ante él, cada paso ansioso resquebrajando el eco a su alrededor. «Debo encontrarla», se repitió, como un mantra en su mente. El aire fresco se tornaba helado al respirar, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, un tinte metalizado, como si cada molécula estuviera impregnada de sufrimiento. Se detuvo de golpe. Unos ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad. Eran ojos familiares, pero llenos de un terror inimaginable. Era una vecina del pasado, que siempre lo miraba con desdén, siempre acusadora. «Martín, ¿por qué has vuelto?», susurró, su voz un hilo tembloroso que llenó el aire de angustia. «No estoy aquí para hablar contigo. Necesito encontrar a mi madre», exclamó, y pronto se dio cuenta de que había alzado la voz en un laberinto que no le ofrecía refugio. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose a él con ansias. «Ella está muy lejos», murmuró la mujer, y la bruma a su alrededor resonó como una risa burlona. «Tu madre no puede salvarte de esto». Martín sintió que el mundo giraba a su alrededor. El eco de su voz se desvanecía mientras los susurros se intensificaban, formando un coro grotesco de lamentaciones que tropezaban con sus oídos. «Cállense», gritó, pero eso solo alimentó su locura. La desesperación lo invadía, como un veneno en su sangre. Entonces, con un destello en la mente, recordó lo que la anciana le había dicho: en la oscuridad, las verdades son espejos distorsionados. Debes enfrentarte a tus miedos. Y ahí estaba, en ese laberinto de sombras, la verdad acechante. Detrás de él, el suelo tembló nuevamente. La sombra se aproximó más, como un depredador a su presa. Un susurro escalofriante le recorrió la espalda, haciéndolo detenerse en seco, sintiendo un escalofrío real. «Martín, no puedes escapar». Con determinación, dio la vuelta. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, ahora en voz baja, casi implorante. El aire se volvió denso y caliente, y algo en su interior comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. La figura tomó forma, y ante él apareció más de una sombra, un collage de su pasado. Eran aquellos a quienes había perdido, aquellos a quienes había defraudado. «No soy un cobarde», bramó, reconociendo a cada uno de ellos. «Pero,
Al mismo tiempo, había un rayo de verdad en cada mirada perdida que lo atravesaba. Debo encontrar lo que he dejado atrás. Levantó los brazos, como si pudiera contener a aquellos que lo rodeaban. No estoy aquí para quedarme. No estoy aquí para sucumbir. El aire vibró. Las sombras comenzaron a dispersarse lentamente, pero sus risas podían escucharse, burlonas. No puedes huir de lo que eres. No era solo un eco de su pasado. Cada figura se movía como si danzara en un escenario de la tristeza. Fue entonces que Martín comprendió una verdad aterradora: la sombra que lo seguía no era solo un monstruo, era su propio eco, sus propios miedos manifestándose, alimentándose de su inseguridad. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, su mirada se centró en un punto de luz al final del camino tortuoso que se extendía frente a él. Esa luz no era simplemente el final, era un atisbo de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo. Finalmente, dio un paso firme hacia la luz, sintiendo que una liberación intensa brotaba de su interior. La risa de su sombra se convirtió en un murmullo distante, como si el camino se estuviera despejando. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, el rugido de un trueno lo sacudió, y un silencio pesado se apoderó del lugar. Y entonces, una risa profunda y retumbante emergió de la oscuridad. No tan rápido, Martín. ¿Qué te hace pensar que puedes dejar esto atrás? El eco de su propia angustia resonó en su cabeza. ¿Qué haría si al final todo lo que había enfrentado solo fuera el preludio de una pesadilla aún más profunda, donde los verdaderos horrores esperaban por él, ocultos tras la luz? El camino se estrechó, y la sombra, ahora con una forma más definida, se abalanzó sobre él con la velocidad de una tormenta. Su aliento se volvió pesado. Esto no ha terminado, murmuró antes de ser engullido por la oscuridad. Martín se encontró atrapado en un torbellino de sombras, cada una pulsando y retorciéndose a su alrededor, como serpientes hambrientas que danzaban con la agitación de su miedo. Los ecos de sus propios gritos reverberaban en el fondo de su mente, transformándose en un canto macabro que lo empujaba hacia abajo, hacia lo desconocido. No, gritó, pero su voz se ahogó en el silencio aplastante que lo rodeaba. La luz que había vislumbrado parecía un recuerdo distante, un espejismo que se desvanecía como un susurro al viento. La sombra, ahora más clara, tomó la forma de su madre, su rostro distorsionado por la angustia. Martín, ven a mí, decía, la voz arrastrándose como un hilo de vapor que se evaporaba en el aire frío. No, tú no eres ella, insistió, intentando aferrarse a la realidad. Tú no eres mi madre. A cada palabra, las sombras se encogían y se retorcían, como si cada afirmación suya les hiciera daño. Soy lo que queda de ella, y de todo lo que has perdido, replicó la sombra con un eco envolvente, acercándose, su voz ahora más grave. Siempre has intentado huir, pero aquí está tu verdad. Aquí están tus decisiones. Aquí está tu muerte. Martín se tambaleó hacia atrás, su mente colapsando bajo el peso de sus propios recuerdos. Recuerdos de su niñez y del amor que sentía por su madre, aquel amor que se había transformado en culpa y arrepentimiento. Cada error, cada traición, flotaba en el aire como espectros, viniendo a reclamar un pedazo de su alma. Basta, exclamó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo él. Resistió, luchando contra la vorágine de emociones. No debo quedarme aquí. Debo seguir adelante. Con cada palabra, la sombra se estremecía, pero su forma se mantenía firme. ¿A dónde vas, Martín?, susurró la sombra, no puedes escapar de ti misma. Nunca podrás. En ese instante, el suelo tembló de nuevo, y un miedo profundo y que latía le atravesó el pecho. La certeza de que estaba siendo observado por algo más, agazapado en la oscuridad, provocó un cúmulo de pánico. ¿Era esa la verdadera fuente de su horror? Con un impulso desesperado, empezó a correr sin rumbo, el aire frío cortando su piel.
Las sombras lo seguían, riendo, sufriendo. Pero, a medida que corría, encontró una rendija de luz al final del túnel. ¡Ahí! Gritó, pero mientras se acercaba, la luz comenzó a desdibujarse, como si se avergonzara de su presencia. Cada paso se sentía como un esfuerzo fúnebre, miró hacia atrás y el caos que había dejado atrás parecía intentar absorberlo de nuevo. No podría volver a ser atrapado por esas sombras. No podría. Finalmente llegó a la luz, pero lo que encontró no era la claridad que esperaba. Era un reflejo oscuro, una serie de visiones que se desplegaban ante él. Imágenes de encuentros pasados, de risas que habían terminado en llantos, de promesas no cumplidas. En el fondo del espejo, una figura se agachaba, su rostro velado. ¿Verdaderamente crees que puedes escapar de esto?, preguntó la silueta, sonriendo. Tu viaje apenas comienza, Martín. Se sintió abrumado por la sed de una verdad que lo había perseguido toda su vida, por esa necesidad insaciable de comprender lo inabarcable. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, una mano fría y desesperada emergió de la sombra, envolviéndose en su corazón. Sintió como su esencia se drenaba, su voluntad desaparecía. No, aulló. Y justo antes de caer ante la oscuridad, un grito desgarrador cortó el silencio, un eco lejano que resonó justo en sus oídos. Martín, su propio nombre flotaba en el aire como una promesa y una condena. Cuando su mirada se centró, vio que una figura familiar emergía de las sombras, pero con un brillo distante en los ojos. La cara de su madre, una expresión de dolor y comprensión en su rostro. No estás tan solo como piensas. Las sombras comenzaron a retorcerse, a formar un torbellino frente a él, y el eco de su nombre se intensificó. ¿Era ella el próximo paso en su viaje, o una trampa más en aquel laberinto? Y en ese instante, con sus recuerdos añadiendo peso a su cuerpo, la oscuridad la reclamó de nuevo. La risa burlona resonó en su mente mientras caía, un pensamiento paralizante: ¿no será fácil salir de este ciclo que nuevas verdades descubriría en el abismo que se cernía delante de él? La caída fue un descenso interminable, un remolino de recuerdos que giraban con violencia dentro de su mente mientras la luz se esfumaba. En un momento, el grito de su madre resonó intensamente, en el siguiente, todo se volvió oscuridad. Los ecos de lo que había sido se desvanecieron, dejando a Martín a la deriva en un vacío ahogado por un silencio eterno. Al abrir los ojos, se halló en un entorno familiar, pero distorsionado. Estaba en la sala de su infancia, la misma que había atesorado, pero ahora cubierta de sombras grotescas que se deslizaban por las paredes, como si la oscuridad se hubiera materializado para atormentarlo. El aire era pesado, impregnado de un olor a moho y a algo más indescriptible, que le revolvía el estómago. Martín, el susurro apareció de nuevo, suave como la brisa, pero lo suficientemente claro para provocar un escalofrío. Giró nerviosamente, buscando de dónde venía, y su corazón latió con fuerza al ver figuras que emergían de la penumbra. Eran rostros conocidos, amigos, familiares, incluso la imagen de su madre, pero todos ellos distorsionados, con expresiones de miedo y dolor que le atravesaban como puñales. ¿Qué queréis de mí?, gritó, pero su voz sonó quebradiza, como un eco lejano. Las figuras se acercaron lentamente, su andar era arrastrado, titubeante, como si el aire mismo resistiera su avance. No puedes escapar, Martín, decía una de ellas, un viejo amigo que había perdido hacía años. Un dolor punzante apareció en su pecho. Siempre hemos estado aquí, esperando que reconozcas tu culpa. ¿Culpa? La palabra le pareció un eco, como si de verdad no supiera lo que significaba. No he hecho nada. Sin embargo, la verdad pesaba sobre él, había abandonado a muchos en su vida, sin querer y queriendo, por temor y egoísmo. Las sombras empezaron a moverse más rápido, acercándose, sus rostros distorsionándose en muecas de reproche. Su antiguo amigo extendió una mano hacia él. Ayúdanos a liberarnos.
Debes aceptar lo que has hecho. Sintió que el suelo se desmoronaba otra vez, y la desesperación le apretó la garganta. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las paredes se cerraban, atrapándolo en este laberinto de sombras y ecos. De pronto, la figura de su madre se destacó del resto, palpable, intensa. Martín, escúchame. Ellos solo quieren que recuerdes. Sin el recuerdo, nunca podrás salir. ¿Salir a dónde?, preguntó, sintiendo que su voz se desvanecía en el aire denso. La angustia le llenó el pecho, como un tiburón que se retorcía en su interior. ¿A dónde van aquellos que se enfrentan a sus sombras? A donde tú decidas, hijo, susurró la figura, pero primero debes tomar la decisión de enfrentarlas. Las sombras comenzaron a reír, un sonido estridente que resonaba en su mente, como un canto de sirenas, instándolo a dejarse llevar por el miedo. Sin embargo, en el fondo, una chispa de determinación se encendió. La idea de huir, de dejar atrás todo, lo había perseguido toda su vida. Ahora era el momento de enfrentarlo. Con un grito que atravesó la sala, se lanzó hacia su madre, intentando romper el cordón que lo ataba al dolor y la culpa. Sin embargo, fue en ese momento que sintió como las sombras lo abrazaban, llenándolo de una mezcla de angustia y miedo. No. Esto no es el final, exclamó, aferrándose a la luz que creía que existía más allá de esa pesadilla. Justo cuando parecía que podía liberarse, las sombras comenzaron a arrastrarlo hacia el suelo, sacudiendo su cuerpo con una fuerza implacable. Nunca lo entenderás, chorrearon, su voz un rugido colectivo. Suéltame, gritó, pero sabía que esas sombras eran parte de él. Con un último esfuerzo y sin poder ceder a la oscuridad, lanzó su mano hacia el frente. No quiero estar atrapado más. El mundo se tambaleó. El aire se volvió espeso y, de repente, todo se detuvo a su alrededor. Las sombras se dispersaron, disolviéndose en un vórtice de gritos ahogados, mientras las imágenes de su madre y sus amigos desaparecían, llevándoselos al abismo. Se encontró nuevamente en la oscuridad, ahora más densa, y en su corazón palpitaba una verdad reveladora: podría no ser el final, pero sí un principio. Con esa idea resonando en su mente, un nuevo tipo de grito surgió del fondo de su alma, no de terror, sino de determinación. De pronto, él no estaba solo, escuchó un murmullo detrás de él, un susurro familiar que traía con él la sombra del pasado. Martín le dio un vuelco al estómago. ¿Eres tú? La oscuridad comenzó a distorsionarse nuevamente, y en el horizonte oscuro se vislumbró una figura que parecía venir hacia él. Sin embargo, el aire se volvió más frío, más opresivo, y el eco de risas lejanas se intensificaba, como si el laberinto se preparara para volverse más aterrador. ¿Estás listo para enfrentar tu pasado de verdad, Martín? La sombra se acercó, revelando una cara que Martín nunca había deseado ver de nuevo. Martín sintió como el frío le calaba los huesos al reconocer la figura que se acercaba, demacrando cada detalle de su rostro. Era la imagen de un amigo que había estado con él en sus días más oscuros, aquel que había hecho el sacrificio más grande. El vacío en su pecho se expandió al recordar cómo esa decisión había marcado sus vidas para siempre. ¿Por qué has vuelto? La voz de su amigo resonó con tristeza y rabia. ¿Acaso crees que puedes escapar de esto? No puedes olvidarnos ni ignorarnos, Martín. Estamos todos aquí, atrapados en tus recuerdos. Martín dio un paso atrás, buscando salir de esa pesadilla. No estoy aquí para lastimarte. No quise que esto sucediera. Su voz temblaba, pero las sombras que lo rodeaban parecían vibrar con una energía oscura, como si se alimentaran de su culpa. ¿Cuántas veces lo negarás? Te hemos perdonado, pero el perdón nunca fue suficiente. Nadie puede escapar de sus propios demonios, y mucho menos tú, añadió la sombra, mientras los rostros de otros amigos comenzaban a aparecer, uno a uno, todos marcados por la misma expresión dolorosa.
La sala parecía cerrarse aún más, como si la oscuridad estuviera viva, intentando aplastarlo con la culpa acumulada. No, esto no es justo, gritó, mientras el pánico subía, estallando como un volcán en erupción sobre él. No fue culpa mía. Todos lo decidieron. Las sombras empezaron a reír nuevamente, pero esta vez era un sonido más profundo, una burla que reverberaba en el aire cargando con 1000 agonías. La verdad es más dolorosa que cualquier mentira, Martín. Debes decidir si enfrentar el horror de tu culpa o quedarte atrapado aquí para siempre. Con cada palabra, el suelo comenzó a temblar, y Martín sintió que el mundo que conocía se desmoronaba nuevamente. Entonces, recordó las palabras de su madre: debes aceptar lo que has hecho. ¿Era el momento? Una antorcha iluminó la oscuridad, una luz que crecía lentamente al fondo. Con un impulso profundo naciendo desde su interior, se enfrentó a los rostros que lo rodeaban. Está bien, los enfrentaré. No dejaré que me controlen más. Se armó de valor y, con el viento a su espalda, se dirigió hacia la luz, empujando con la mano las sombras que intentaban aferrarse a su alma. No te vayas, Martín, gritaron las sombras, enfurecidas. El aire se volvió extremadamente frío, punzante, y el eco de sus lamentos reverberaba en sus oídos. Los rostros de aquellos que amaba lo miraban implorantes, pero su mirada contenía un odio que era tan potente como su miedo. Si tengo que recordarlos para liberarme, lo haré, dijo Martín, sintiendo que su corazón latía con fuerza por el desafío. Lo haré por ustedes. Sin embargo, la luz comenzó a titilar, como si temiera la decisión que iba a tomar. La risa sombría se transformó en chillidos desgarradores cuando, al tomar un último respiro, Martín cerró los ojos e inhaló profundamente. Imágenes crecieron en su mente, cada uno de los rostros, sus risas, sus lágrimas. Comenzó a recordar cada momento, cada decisión. Acepto mi culpa. Acepto mi verdad, gritó, mientras la luz se expandía a su alrededor y las sombras se retorcían en la convulsión de su propia desesperación. El suelo se tensó bajo sus pies y, cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en una sala vacía, pero esta vez, en sus manos sostenía algo. Era un viejo medallón que pertenecía a su madre. El medallón brillaba con una luz propia que iluminaba la penumbra, disolviendo partes de las sombras que aún pululaban alrededor. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Una nueva figura emergió de la oscuridad, esta vez no definida, pero iba cargada de un poder inquietante. Has despertado algo que no debería, Martín. Ahora estas sombras no van a ser lo único que enfrentes, susurró, su voz tan profunda que hizo eco en lo más íntimo de su ser. La sala comenzó a girar, y Martín, con el medallón brillando entre sus manos, comprendió que esto era solo el comienzo. La verdadera confrontación estaba por llegar, y con ella, un peligro aún mayor. Que había permanecido oculto en las sombras. ¿Qué quieren de mí ahora?, murmuró para sí, temiendo la respuesta. Pero sabía que era hora de enfrentarse a lo que se aproximaba. El aire se cargó de un sudor frío, como un presagio aterrador que lo rodeaba en cada rincón. La caza apenas comenzaba, y con un escalofrío recorriendo su cuerpo, se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. ¿Sería realmente capaz de enfrentar lo que lo acechaba? La tormenta de sombras era palpable a su alrededor. Martín sintió cómo la angustia se apoderaba de cada fibra de su ser. Ahora, armado con el medallón de su madre, se erguía ante un nuevo desafío que lo amenazaba desde la penumbra. No tengo miedo, murmuró, aunque su voz temblaba. El medallón comenzó a brillar con mayor intensidad, como si respondiera a su determinación. La figura oscura tomó forma, una presencia amenazante que parecía absorber la luz, convirtiendo su entorno en una pesadilla inminente. Tantas oportunidades desechadas, tantos momentos en los que te has dejado llevar por el miedo, dijo, la voz resonando como un eco que reverberaba en los muros. Ahora, has despertado a las verdades que el miedo había escondido.
Ya no puedo seguir huyendo. Todos los días de mi vida me he aferrado a la oscuridad. Pero no más, Martín respondió, sintiendo que una nueva chispa de resolución ardía dentro de él. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de manera errática, como si su fuerza estuviera disminuyendo ante su firmeza. ¿Crees que puedes liberarte de estos grilletes? Tus decisiones te han llevado a este punto. La culpa es tu compañera y siempre lo será, la figura habló con una mezcla de desprecio y compasión. Martín recordó las numerosas veces que había dejado que la culpa lo dominara y cómo había huido de las consecuencias. No podía seguir así. Hoy es diferente. Las sombras no me controlarán más. He aprendido a enfrentar mi pasado, a aceptar mi dolor, Martín gritó, levantando el medallón hacia la figura. La luz que emanaba de él llenó la habitación, deshaciéndose de las sombras que antes parecían imponentes. El rostro sombrío se contorsionó, la ira y el desdén eran evidentes. Una luz insignificante contra la verdad oculta que se cierne sobre ti. No puedes cambiar lo que eres, dijo, y al instante, las sombras comenzaron a danzar de forma agresiva a su alrededor, tratando de asfixiarlo. Con cada respiración, Martín se centró. Recordó a su madre y todas las veces en las que se sintió protegido por su amor. El medallón palpitó en su mano, resonando con su fuerza de voluntad. No me rendiré. Hizo eco con su voz, resonando como un tambor en el silencio opresor. De repente, la figura se abalanzó sobre él, pero a medida que la oscuridad intentaba envolverlo, Martín levantó el medallón con fuerza. Esto es por todos los que perdí. No me llevarás contigo. El destello de luz brillante creció más y más, y finalmente, impactó contra la sombra. El lugar explotó en una ráfaga de luz y sonido. La figura oscura se retorció, gritando, mientras la luz se expandía, tragando la oscuridad que había acechado su vida. A medida que el ambiente comenzaba a desvanecerse, la última imagen que vio de la figura fue aquella expresión llena de furia y desesperación, antes de que todo se desmoronara en un torbellino de sombras. Y de pronto, se encontró en un campo abierto, iluminado por un sol brillante. Las sombras ya no estaban. Reinaba una calma penetrante, y el viento acariciaba su rostro. Era un momento de liberación. Un suspiro de alivio abandonó sus labios, y con ello, se sintió más ligero, como si un peso colosal hubiera sido quitado de su pecho. Lo logré, susurró, y en ese instante, una figura familiar apareció ante él. Era su madre, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Siempre creí en ti, Martín. Te has enfrentado a tus sombras y, al hacerlo, has encontrado tu luz. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento, mamá. Lo siento tanto, logró decir, la culpa comenzando a disiparse cuando se dio cuenta de que había logrado liberarse para siempre. Ella se acercó y lo abrazó, ese abrazo lleno de amor que siempre había anhelado. No más sufrimiento, mi hijo. Has aprendido a aceptar tu verdad. Ahora tienes el poder de cambiar el futuro. Las palabras resonaron en su mente, y por primera vez, sintió que el dolor se convertía en un impulso. El pasado se desvaneció, ahora solo quedaban recuerdos. Y mientras miraba hacia el horizonte abierto, se sintió listo para abrazar su nuevo comienzo. El miedo se había disipado, la oscuridad no era más que un eco del pasado. No sería fácil, pero por fin había descubierto lo que realmente significaba ser libre. Esa libertad era el primer paso hacia la curación. Mientras daba un paso hacia adelante, el hogar que siempre había deseado se dibujaba ante él, lleno de vida y luz. En ese momento supo que, incluso en el abismo más oscuro, siempre había una salida. Tener el valor de buscar esa luz era todo lo que se requería para salir adelante, y estaba decidido a abrazar cada nuevo día con esperanza. No necesitaba más premoniciones, porque su destino estaba en sus manos.
Sus ojos se llenaban de determinación mientras caminaba hacia su nueva vida, sabiendo que nunca se permitiría seguir atrapado por el miedo otra vez. Ahora, el sol brillaba más intensamente que nunca. ¿Cuál será tu próximo paso en la oscuridad? Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.